Hola niños y niñas, seguimos este recorrido a través de el Solkin, eh, sintiendo en nosotros cada vez más ese pulso vibrante de las semillas internas que nos están pidiendo ser sembradas, ser usadas, para llevarnos a alcanzar la sincronía con la frecuencia vibratoria de nuestro propio planeta, para poder entrar en sincronía con el proceso evolutivo planetario. Llegamos hoy al kin número 2 de la onda encantada del humano, que es el kin número 93 de este recorrido por el Solkin, cuyo kin 93, que se llama el caminante del cielo lunar rojo, cuyo mandato nos dice y nos recuerda: yo polarizo con el fin de explorar, estabilizando la vigilancia, sello la salida del espacio, con el tono lunar del desafío. Y este el King nos dice algo muy bonito: cuando cada ser humano busca en su vida, tiene como objetivo en su vida reconocer la sabiduría que tiene guardada en sus células, ¿cierto? Encontrarse con esa sabiduría, vamos a experimentar mucha polaridad al respecto de qué necesitamos explorar, hacia dónde dirijo yo mi impulso exploratorio, cuáles son las experiencias que necesito vivir y cuáles son las experiencias que no. Sí, porque queremos que cada experiencia que nosotros escojamos sea escogida en un mayor grado de conexión con nuestra sabiduría personal, ¿sí? Pero al final, esta misma onda encantada nos dice: tú no vas a entrar en contacto con tu sabiduría más profunda si no te permites explorar, si no te permites entrar en la polaridad que significa explorar un lado o el otro lado de las cosas, ¿sí? Si no has vivido y experimentado por ti mismo los dos polos de un fenómeno, no vas a integrar en sabiduría el fenómeno, ¿sí? Si no has comprendido lo que es el ego y el alma, no vas a experimentar la sabiduría de lo que es entrar en contacto con tu ser superior, ¿sí? Y para esto nos pide que seamos súper vigilantes, que no perdamos de vista el, la motivación personal que nos lleva a todos y a cada uno de nosotros a tomar una decisión de exploración, ¿sí? La exploración de la sabiduría nos ayuda a reconocer que la verdadera sabiduría abre puertas, no las cierra. Pero ya veremos eso, digamos, iremos integrando esta energía en la medida que vayamos avanzando en este recorrido por el oráculo de la quinta fuerza del kin número 93, caminante del cielo lunar rojo. Por esta información, entonces, el Gran Espíritu, Padre, Madre Universal, en unión permanente, en concilio permanente con el centro de la conciencia planetaria y en armonía con nuestro ser superior, nos dice: la única forma de reconocer realmente si algo en ti ya es sabiduría o si algo en ti es simplemente un conocimiento que no has experimentado, es lanzándote a la experiencia de la vida a través de los cinco sentidos. Es lanzándote a la posibilidad de sembrar cosas en tu vida que puede que florezcan como tú te las imaginas, pero puede que florezcan de formas diferentes. Nuestro ser superior nos invita a vivir el desafío de experimentar el mundo a través de los cinco sentidos hoy. Y nos recuerda que para poder integrar en sabiduría cosas, necesitamos hacer eso. Y necesitamos ser conscientes de la conexión que tenemos con el ser superior, porque si lo somos, sabremos cuáles son esas experiencias que son repetidas y cuáles son esas experiencias que estoy llamado a vivir porque aún no las he vivido. ¿Sí? Hoy nos guía esta serpiente lunar roja de la onda encantada de la semilla, que nos va a decir: si tú ya viviste la experiencia, algo floreció en ti y algún legado te dejó. Si realmente te ha negado toda la vida a vivir una experiencia, nada floreció en ti y ningún legado te ha dejado, ¿sí? Y para poder saber esto, ¿qué hace nuestro ser superior? Activa en la memoria y el recuerdo, activa la memoria y el recuerdo de nuestro linaje familiar a través de determinadas experiencias, experiencias que nos van a ayudar a mirar. Ayer nos preguntábamos sobre el linaje familiar, si reconocíamos con qué eran ellos fluidos y con qué eran ellos contenidos,
¿sí? ¿Cuáles creía yo que son las emociones que ellos contienen y cuáles creo yo que son las emociones que ellos expresan? ¿Sí? Y ahora la pregunta es, en ese proceso evolutivo de mi linaje familiar y de la humanidad, yo me doy cuenta de si la respuesta que yo me di ayer es correcta o es incorrecta, o me estoy negando algo sobre esa historia, o sobre, o tapando cosas de esa memoria o de ese recuerdo de mi linaje, si yo descubro en la expresión de esas cosas que yo considero en ellos muy fluidas, como que expresan su emoción muy fluida, si yo descubro que al hacerlo ellos generaban armonía a su alrededor, belleza a su alrededor, entonces eso es una luz que ellos tenían y yo necesito integrar, pues volver a observar que yo también la puedo hacer y que yo la puedo usar, ¿sí? Pero si yo observo cosas en las que yo los consideré a ellos fluidos o muy claros o muy diáfanos como el agua, pero que esa expresión externa generaba disonancia, encontrones, cosas no, digamos, creaciones no muy artísticas, no muy bonitas, entonces ahí me estoy diciendo una mentira. Eso no es una característica en luz de mi linaje, porque si fuera una característica en luz de mi linaje, de su proceso evolutivo, de la evolución del proceso evolutivo de mi linaje, entonces eso generaría armonía a su alrededor, no desarmonía, ¿sí? Algunas veces nosotros decimos, no, es que mi papá era muy franco para decir las cosas y yo gané eso de él. Claro, pero su franqueza era una franqueza hiriente que no, que siempre estaba buscando dañar al otro con su palabra, que siempre era demasiado fuerte, que siempre generaba discusión, problemas, que no, en la cual yo no podía ver una expresión en belleza de esa naturalidad de la palabra para decir lo que uno siente. Entonces, esa franqueza que yo digo haber ganado de mi padre y que asumo como una luz, pues es una sombra que necesitas purificar y trabajar en ti para poder continuar un proceso evolutivo familiar, ancestral. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando a veces nuestro ego nos dice que mi padre o mi madre, uno de los dos, se callaba ante determinadas situaciones y entonces yo digo, se controla, no expresaba lo que sentía. Pero es que a veces no sabemos reconocer que el silencio es la mejor acción y que ese silencio generó pro- la mayor posibilidad de armonía al no seguir repitiendo cosas que el otro no está preparado para escuchar y que pronto su actitud fue callarse e irse y decir, ya no comparto un espacio vibratorio con este ser humano, yo me voy. Y entonces yo asumo, puedo asumir en algún momento que eso es una necesidad evasiva de mi madre o de mi padre cuando realmente era una expresión en su luz. Entonces, tenemos que observar que muchas veces hay cosas que creemos que están en sombra y de pronto están en luz, o hay cosas que nosotros creemos que nuestro linaje están en luz y de pronto son una expresión de su sombra. ¿Sí? Necesitamos ver en la práctica de nuestra vida cómo se repiten ese tipo de circunstancias que ellos hacían, que nuestros padres hacían, que nuestros abuelos hacían, ¿sí? Y descubrir si al usarlo generamos armonía a nuestro alrededor o no generamos armonía. Inclusive no nos confundamos porque a veces la armonía no se presenta de forma instantánea. A veces yo digo y hago o obro de la forma que necesito hacerlo en ese instante, pero de pronto eso no genera una armonía instantánea. Pero en el tiempo me doy cuenta que fue lo mejor que yo pude haber hecho en ese instante. O sea que sí generó una armonía en el tiempo. ¿Sí? Entonces a veces necesitamos esperar a que determinados procesos no generan la armonía de forma instantánea, sino que lo hacen en el tiempo, para poder darme cuenta si eso es una forma luminosa de mi expresión o no lo es. ¿Sí? Observen qué están repitiendo ustedes, o sea,
¿Qué tipo de armonía generaban sus padres a su alrededor? Pregúntenselo. ¿O qué tipo de desarmonía generaban sus padres a su alrededor? ¿Y cuáles creen ustedes que eran las motivaciones o la raíz de las causas de estas dos cosas? Y ahora, si pudieron descubrir algunas, pregúntense cuáles de esas ustedes están repitiendo. Y si yo traigo eso a mi recuerdo, entonces ¿por qué no lo uso en lugar de dejarlo en el inconsciente? O sea, sí, lo recordé y lo dejo por allá, perdido, no lo uso. En lugar de hacer eso, ¿por qué no descubro o por qué no observo que si yo lo dejo por allá escondido, que si yo no lo uso, lo único que me va a llevar a hacer eso es a seguir repitiendo ciclos de experimentación que mi linaje familiar ya vivió o que la humanidad ya ha vivido y experimentado? Si esas formas de generar armonía o desarmonía con el entorno que yo observo en mi linaje familiar o en la humanidad misma son formas que yo sigo usando, ¿por qué no me hago consciente de eso? Porque cuando yo me haga consciente de eso, voy a darme cuenta que esas son formas, porque el análogo que representa mi inconsciente es la enlazadora del mundo lunar blanca de la onda encantada de la serpiente que me dice, si tú observas eso en el linaje y sigues repitiéndolo, lo único que tú estás haciendo es usar las mismas formas de experimentación. Estás encerrado en la misma repetición de ciclos y no estás haciendo lo que tu ser superior te está invitando a hacer, a enfrentarte a la polaridad de experimentar la vida a través de tus cinco sentidos, en la vida a través de tus cinco sentidos, aquellas cosas que aún no has experimentado, que tu linaje aún no ha experimentado. Cuando hacemos esto, quedamos encerrados al interior de ciclos. O sea, cuando no uso esta información y no descubro que yo la estoy repitiendo, no soy vigilante y atento a esa situación, entonces yo voy a seguir expresando las mismas luces y sombras en relación con los colectivos. Fíjense que como hablo mucho en cómo se expresa eso en armonía con el mundo externo, porque el tono número 12, esta estrella cristal amarilla, habla desde el tono de cómo observamos nuestra luz y nuestra sombra en relación con el mundo exterior, porque este es el tono de la cooperación, de la universalización de la conciencia. Entonces yo puedo observar en mis padres cómo se genera armonía alrededor de ellos o cómo, no se, o cómo se genera desarmonía alrededor de ellos, porque es la forma más fácil de verlo. Así me lo dice la estrella cristal amarilla. Y al verlo, lo que yo necesito es no repetirlo igual emprender, como me diría mi ser superior, un nuevo camino de exploración a través de los cinco sentidos, para no estar atrapado dentro de los mismos ciclos que ellos vivieron, atrapados dentro de esa dualidad de la experimentación de esos ciclos sin salir de ellos. Si yo uso esto, estoy usando la sabiduría para abrirme puertas a mí, al mundo de la exploración en esta tierra, a no seguir pensando que la sabiduría me cierra puertas, me restringe, me genera limitaciones. El ser humano verdaderamente sabio está abriendo puertas todo el tiempo al conocimiento, aquel conocimiento que está buscando, a la información que todavía no ha adquirido. Y una vez la adquiere, está abriendo puertas a la experimentación, a tocar, a vivir, a comer, a gustar, a palpar la vida, a usar esa fuerza vital que mi ser superior me recuerda que tengo, a no caer en la dualidad de que yo no tengo la fuerza suficiente para experimentar eso que mi ser superior me está llamando a experimentar, para convertir ese conocimiento en sabiduría. El ser verdaderamente sabio tiene sus puertas siempre abiertas, no las tiene que cerrar. El ser verdaderamente sabio nos muestra a nosotros con claridad a través de su energía cuáles son sus límites y yo no los traspaso. Él no tiene que dar un portazo cerrándome la puerta para que yo no pase o no entre a partir de ese punto. Entonces aprendamos a descubrir que cuando para nosotros se hace necesario imponer límites, hacer evidentes los límites, es porque ahí en ese proceso hay mucha sabiduría más por ganar.
Poner el límite no es el único paso de la sabiduría. No, es que yo soy una persona que no pone límites. Entonces yo ya a este le dije tales y tales y cosas para que no pase de acá. Y decimos, yo ya me expresé en sabiduría y dejamos la cosa ahí. Ese es el primer paso. Porque si realmente tú hubieras integrado esa información en sabiduría, eso que tú dices ya estar haciendo sabiamente, en primer lugar, no hubiera sido necesario que tú hubieras impuesto un límite al otro. El otro a nivel de su energía lo hubiera sentido y no hubiera hecho, dicho o ejecutado la acción para la cual tú tuviste que entrar y ponerle un límite, porque traspasó una barrera energética tuya. Esa barrera energética en ti no estaba tan clara. Esas barreras energéticas son la manifestación de nuestro ser en sabiduría. Y los límites no se traspasarían si realmente yo ya integré todo lo que necesito aprender ahí. Si descubro, si me descubro poniendo límites, generando esas barreras para que el otro no transgreda mi energía, es simplemente el descubrimiento que yo necesito seguir trabajando en procesos de experimentación, de reconocimiento, de exploración a través de los procesos de mi vida para poder terminar de integrar esa sabiduría, para poder iniciar el proceso que deshace los ciclos repetitivos que mi linaje ha vivido y abrirle yo a mi linaje una puerta a la experimentación de una nueva forma de manifestación del espíritu en la tierra. Nuestra alma hoy nos recuerda que el mayor desafío a la hora de la experimentación, que el mayor desafío a la hora de la exploración, que el mayor desafío a la hora de usar la fuerza vital es que yo siga mi intuición, que yo escuche cómo mi alma me habla a través de los procesos intuitivos, cómo mi alma me guía a través de los procesos intuitivos para mostrarme a nivel evolutivo dónde voy y hacia dónde estoy, dónde está mi linaje y hacia dónde voy yo. Y cómo puedo ser yo el agente que a nivel evolutivo va a catapultar la frecuencia vibratoria de mi linaje familiar para que no sigamos experimentando lo mismo, para que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos no sigan experimentando la misma forma de recorrer esta tierra desde esa fuerza vital de la serpiente. El alma me recuerda hoy que al escucharla, tendré muchas ideas y que esas ideas correrán en nosotros un velo de la noche que nos hará descubrir lo abundantes que somos para recorrer esos caminos inexplorados para nuestro linaje familiar. Hoy necesitamos ser conscientes de cómo hemos usado la sabiduría para convertirla en murallas a nuestro alrededor. Como nos hemos dicho muchas veces, no, es que ya no vibramos en la misma frecuencia, entonces este ser humano ya no está para estar a mi lado. Pero yo lo único que estoy haciendo es usar un concepto de sabiduría para poner un límite y no reconocer lo que yo necesito, como me diría mi ser superior, explorar, abrirme a experimentar a través de mi fuerza vital para poder integrar eso en sabiduría real. Que estoy usando mi maestría en la capacidad de ponerle límites al otro, de delimitarle al otro mi espacio para decir es que yo soy un ser humano muy sabio, cuando realmente la verdadera sabiduría se expresa como un campo energético a tu alrededor que otros no traspasarían si transgrede tus límites. Pero tú crees que poner esas barreras, controlar y poner esas barreras y usar tu fuerza vital para sostener con fuerza esos límites que has puesto a tu alrededor es una expresión de tu verdadera sabiduría, cuando realmente es un llamado de atención para que sigas explorando y trabajando en esa situación hasta descubrir la sabiduría que aún no has integrado. Hoy necesito observar a nivel de hábitos de comportamiento cómo en mis comportamientos yo pongo limitaciones y desde dónde. Y qué puede haber detrás de esas limitaciones o esas barreras que yo le pongo al otro.
¿Qué es lo que me falta integrar? Preguntarme qué es lo que en ese comportamiento limitante hacia el otro, que limita al otro, cuáles son los conocimientos que no he integrado en sabiduría en mí. Encajemos este kin del caminante del cielo lunar rojo al interior de la onda encantada del humano, ¿sí? Reconociendo que hoy iniciamos a mover la segunda balanza, que es la balanza del moderador de la armonía, ¿sí? Entonces, en esa balanza del moderador de la armonía, lo primero es reconocer cómo o yo no soy capaz de ponerle límites a los otros desde mi sabiduría, desde lo que yo considero que hoy es necesario para mí, ¿sí? Entonces yo soy demasiado permisivo con el otro, soy a puerta abierta, pero realmente yo no estoy haciendo una expresión sabia de esto, sino que como no tengo energía, no reconozco mi fuerza vital, entonces el otro traspasa mis límites todo el tiempo y además de que los traspasa todo el tiempo, yo ni siquiera soy capaz de decir algo. ¿Cuáles son esas situaciones en las cuales yo hago esto? ¿O cuáles son en las situaciones en las cuales yo pongo los límites a gritos, con una fuerza vital desbordada? ¿Y cuáles especialmente esas situaciones en las cuales yo creo que eso ha sido sabio? Y me digo a mí mismo con mucho honor es que yo soy un ser muy sabio y sé poner muy claros todos mis límites. Porque vuelvo y les digo, eso es un desconocimiento que la verdadera sabiduría se expresa como un campo energético que nadie traspasaría. Tú no tendrías que decirlo. Entonces reconozcamos esas cargas y esas limitaciones que tenemos en ese sentido. ¿Cuáles son las limitaciones que yo tengo para explorar? ¿Cuáles son esos campos a los que yo me siento atraído pero no voy? No los recorro. Porque tengo miedo a experimentar desde mis cinco sentidos. Tengo miedo a cómo pueda reaccionar mi propio cuerpo bajo la experimentación de esas situaciones determinadas. Y recordemos siempre, si somos muy capaces de reconocer todas estas sombras y todas estas cargas, podremos ver más adelante cómo la intuición nos guiará a descubrir todas las ideas que nos harán abundantes en aquellas cosas que antes consideramos límites o carencias, limitantes o carencias, pues que las considerábamos limitantes o situaciones en las que nos considerábamos carentes. Pero primero necesitamos descubrir dónde está nuestra carencia, dónde somos demasiado limitantes, dónde no sabemos poner límites, dónde nos negamos a la exploración. A nivel del inconsciente, el kin de hoy va a mover este círculo. El círculo de la serpiente que quiere experimentar todo a través de los cinco sentidos, sí, pero que se queda atrapada en el instinto visceral o en las ganas de sobrevivir, que entonces ataca, que es una serpiente que está miedosa con los dientes ya afuera tratando de clavar su veneno, sí, pero que no se abre a usar lo que el instinto vital le muestra a través de sus reacciones como un impulso a elevar, a sacar sus alas para elevar su vuelo y ver los dramas emocionales con otros ojos. La serpiente en la experimentación del mundo inconscientemente se niega a elevar el vuelo para reconocer que está creando dramas emocionales en los cuales ella o se siente víctima o se siente victimaria o se siente salvadora. Entonces corta sus alas para seguir atrapada dentro de la repetición de la expresión de su fuerza vital de la misma forma. Porque en algún momento no quiere decirse, ven, tú no tienes aquí que salvar a nadie. Ven, aquí tú no eres víctima de nadie. Pobrecita la serpiente que llegaron y se pararon en ella, en su cabeza, como símbolo de imposición, de no puedes expresar tu fuerza vital. Pobrecito yo que todo el mundo pasa por encima de mí. O qué fuerte soy yo que paso por encima de todos los demás. Inconscientemente nos cerramos a elevar nuestro vuelo porque no, a cerrar nuestras alas para no levantarnos en vuelo, porque a veces no queremos ver esas emociones con claridad. Esos instintos de supervivencia que se siguen expresando a través de nuestra energía vital. Pero hoy, en este kin del caminante del cielo lunar rojo, nos vamos a abrir esa exploración de la polaridad.
Nos vamos a abrir de corazón a explorar todas esas posibilidades de la polaridad que necesitamos experimentar hoy. Y vamos a estar vigilantes. Y vamos a reconocer que a través de esa experimentación vamos a abrir una puerta al reconocimiento de una sabiduría que estaba ahí en nosotros, pero que antes era solo un dogma o un conocimiento porque no la habíamos llevado a la experimentación. Feliz día nuevamente este caminante del cielo lunar rojo, que hoy podamos ver cuáles son nuestras necesidades de exploración, cuáles son esos límites viscerales que estamos poniendo y desde dónde los estamos poniendo, cuáles son esas cosas que consideramos sabiduría cuando son simplemente mero conocimiento de un sabiondo que cree que tiene todo y se lo sabe todo. Un abrazo para todos.